nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces ustedes vean, el término hagamos es un verbo que está escrito en plural, o sea, hay más de una persona implicada en esta terminología, lo que implica que en la creación, ya lo vamos a correlacionar con el Evangelio de Juan en el capítulo 1, o vamos de una vez a Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, no olvidándonos del versículo que acabamos de leer, Génesis 1, 26. Y si usted puede poner en el paralelo de la Biblia, Juan 1, 26, en Juan 1, 1, usted va a tener una enseñanza clarita de cómo se creó las cosas. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes vean, amados, aquí dice que en el principio era. Era significa que ya estaba, ¿verdad? No que fue en ese momento, sino que el verbo era en el principio, o sea, ya estaba el verbo, y eso nos debe de hacer concatenar lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esto nos da un entendimiento de que se refiere al verbo, pero dice que el verbo era con Dios. O sea, si ponemos la persona de Dios allí, el verbo está ahí al lado. Pero, amados, después dice, y el verbo era Dios. O sea, no estaba al lado, sino que estaban en una misma persona. No sé si usted me comprende. Porque si usted pone a Dios allí y el verbo al lado, pero después sigue la lectura y dice, pero el verbo era Dios. Entonces, eso nos hace ver que el creador de las cosas es el verbo, ¿verdad? Pero el verbo es Dios. Pero ahora leamos lo que sigue diciendo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él todo lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice en verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, el punto es que Jesús después, cuando Él aparece, Él dice, yo soy la luz. El que por mí andare, no andará en tinieblas. Eso nos hace ver que el creador de todas las cosas es Cristo Jesús cuando Él se presenta como luz, pero esto también se correlaciona con este versículo de Juan 1, así como con el versículo de Génesis 1:26. O sea, haciendo una correlación. ¿Por qué tenemos que verlo así, amados? Porque tenemos que entender que todo lo que vemos es creación, ¿verdad? Pero si fue creado, tuvo un punto de partida. Pero lo increado es el verbo, porque Él era antes. Y el verbo crear tiene una particularidad. Crear en el original griego significa hacer las cosas de la nada.
Cuando yo le digo, hágame un pan, yo le tengo que dar harina. Entonces usted no está siendo un creador, está transformando la harina en pan. Si usted me saca la harina de la nada y me hace el pan, entonces usted es creador del pan. Pero no existe eso. Nadie puede hacer de la nada algo. Tiene que tener la materia prima. Pero ¿quién le dio a Dios la materia prima? O sea, Él la creó. Por eso es el creador. La terminología de crear es un término sublime, superior, que implica que fueron hechas las cosas de la nada, de lo que no se ve, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran, porque Él tiene la capacidad de hacer las cosas conforme al designio y propósito de su voluntad. Esto nos va poniendo en un nivel, amados, de conocimiento que nos hace reconocer quién es Jesucristo, quién es Dios, la intervención de Él en la creación, quién estaba antes de la creación. Entonces, esto es como decir las vocales que aprende el niño en la escuela para después aprender a leer. ¿Por qué? Porque si no partimos de esto, entonces usted puede ser confundido por cualquier doctrina bíblica. Hay muchas religiones, amados, que se apartan de que Jesucristo es creador y lo ponen en categoría de profeta. Y el mayor profeta que ha habido es Jesucristo, pero esa es una virtud de Él. Pero no es que Él sea un hombre, como quieren llamarlo, como un profeta y más. Por ejemplo, Isaías fue un hombre, Elías fue un hombre, Eliseo fue un hombre, Jeremías fue un hombre. Todos son profetas, pero ellos no entran en la categoría con Jesucristo, porque Jesucristo es creador. Que Jesucristo profetizaba, amados, pero Él es Dios. Entonces tenemos que ver estos puntos para ir captando. Veamos en Isaías 6:3 el cántico de los serafines, hermano. Isaías 6:3. 6:3. Dice, el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí, amados, es como si ellos dijeran, Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu Santo. O sea, por eso se dice que tenemos un Dios 3 veces santo. Porque santo es el Padre. La santidad está en Él. Cristo Jesús, santo. El Espíritu Santo, santo. Entonces, los serafines en el templo decían, Santo, Santo, Santo. O sea, para ir viendo cómo siempre en el cielo hay adoración para ellos o para Él. Porque son 3 personas en un Dios verdadero. Y algo que les dije el día jueves, y lo repito, es que las doctrinas hablan de que la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. ¿En dónde está eso? No existe. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice que el Padre y Él son uno. El que ha visto al Padre, le dijo a Felipe, en Juan 14 dice, el que ha visto al Padre, ha visto al Hijo. Y el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me habéis visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Entonces, esto nos hace ver que el Padre y el Hijo son uno solo. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Padre es la primera persona y el Hijo la segunda persona y el Espíritu Santo la tercera persona? No hay niveles en ellos, son lo mismo, son igual. O sea, es la esencia básica, el estar ellos en un Dios en el que hay toda la comunión, en donde no hay un nivel diferente al otro, ¿no? Es un solo Dios verdadero, en tres personas distintas. El Padre es evidentemente el Dios de la creación, pero el Hijo es el creador. Pero cuando nos remontamos nuevamente a Génesis, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿quién es el creador? Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Cuando ven Génesis 1, 2 y 3, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, intervienen, amado. Cuando vemos la faz del hombre, cuando el hombre en su estado original, por decir, no creyente, viene el Espíritu Santo primero a nuestras vidas y toca nuestro corazón y nos convence de pecado. Entonces ahí está la creación de la nueva criatura, que somos nosotros. Para que usted haya aceptado a Cristo, no lo hizo porque usted es una persona sabia, sino porque el Espíritu Santo lo iluminó primero, lo convenció y le ha hecho ver que usted sin Él está perdido. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que necesitamos. Y el Señor Jesús aporta diciendo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces entendemos que hay una correlación, amados, y que el hombre cuando ya se convierte, tiene que poner a Cristo Jesús en el centro de su vida, en la soberanía de Cristo, reconociendo que Él es su Señor y que estamos de acuerdo a la palabra de Él, creyendo en todo lo que dice la palabra y emulando siempre lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, aquí los serafines decían santo, 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 y esa es una alabanza, amados, porque cuando usted dice santo, usted se posiciona espiritualmente. Él es el Altísimo y nosotros estamos abajo de sus pies. Esa es la relación, amados. Él es puro, nosotros no lo somos. Que Él nos purifica es diferente, pero la esencia de la pureza y de la santidad vierte de Él, sale de Él y tomamos de Él. Por eso la Escritura dice, de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Eso significa que de Él tomamos, amado. Esto es lo que dice el Salmo 19, por ejemplo, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Nos hace entender, amados, que solo en Él hay plenitud de gozo. Nada puede reemplazar, amados, ninguna distracción, ninguna diversión, ningún ser, por más sublime que sea en nuestro afecto que tengamos con esa persona, puede reemplazar el gozo permanente que nos da Jesucristo. Amén. Vayamos a ver, amados, ahora en el libro de Primera de los Corintios 10, del 1 al 5, para que entendamos quién es el Jehová del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 10, 1. El apóstol Pablo escribe esto. Dice, Primera de Corintios 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, aquí vemos a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento, si usted lo lee literalmente, no lee que Cristo estaba allí. Pero Pablo está haciendo una alusión para hacernos ver que todos bebían de la misma bebida. Amados, es curioso y maravilloso lo que Dios hace. Por ejemplo, cuando los lleva al desierto, los llevan el Señor para que en un tiempo ellos tuvieran sed, para que ellos tuvieran hambre, para después Él, en su infinita misericordia, proveerles del agua y del pan, del alimento, que era el maná. Pero ambas cosas, el agua y el pan, son tipologías de lo que es Cristo Jesús. Pero el agua está puesta allí no solo como agua, como elemento de la creación, sino que el Creador se transforma en una roca, y dice la roca que los seguía. O sea, ellos siempre bebían de la roca del pedernal, y Moisés tenía que tocar la roca, y de allí salía agua a raudales que alcanzaba para que todos bebieran y para que los animales de ellos también bebieran. Entonces ustedes vean primero el milagro en el desierto, que hacía que de una roca saliera agua. Esto es algo maravilloso, porque no hemos visto que de una roca salga agua. Pero aquí a Dios le place hacer salir agua de una manera especial, amados, al toque de lo que decía Moisés. Entonces, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice, y todos bebieron la misma bebida. ¿Por qué, amados? ¿Por qué la misma bebida? No era que salía por aquí agua y por acá agua, solo salía de un solo lado. ¿Para qué? Para que entendamos que solo de Cristo podemos ver. Cuando usted va a el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el verso 37, dice, y al final de la fiesta, en el último día de la fiesta, Jesucristo se puso de pie y alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la connotación espiritual? Que cuando usted se acerca a Cristo, usted bebe del agua de vida eterna, como Él le dijo a la samaritana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, allí por el 28, versículo 28 al 30, dice que Jesús le pidió agua, y ella le dijo que por qué le hablaba, y Él le dice, porque entre judíos y samaritanos no nos hablamos, decía ella. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te habla, y si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua. Y ella le dice, pero ¿cómo me vas a dar agua si no tienes cómo sacarla del pozo? Pero lo que le estaba diciendo es que el que venía a Él le daría agua, amados. Entonces, la sed del alma solo la sacia Cristo Jesús. Pero volviendo al desierto en el Antiguo Testamento, cuando no se había dicho estas cosas, era una sombra de
los hechos que sucederían después, pero la sombra allí era para que en muchas señales se manifestaba Cristo Jesús. Por eso es que cuando usted analiza esto, cuando Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, era el maná que caía todas las mañanas. Y dice Jesús, vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero el que me coma a mí tendrá vida eterna. Entonces, el maná era una sombra de lo que es Cristo Jesús. Pero cuando tenemos a Cristo directamente, entonces tenemos vida eterna, porque eso ha hecho que nosotros entendamos que en el Antiguo Testamento Cristo iba con todo el pueblo de Israel. Él era la roca que los seguía, dice. Y la roca daba agua. Por tanto, era la misma bebida, la misma comida. Y todos estuvieron bajo la nube. Y al pasar por la profundidad del Mar Rojo que se abrió en dos, allí Dios bautiza a su pueblo. O sea, un bautizo como nunca antes había habido. Un bautizo de millones de personas, porque eran más de 1,000,000 y pico de personas que pasaron el Mar Rojo. Entonces, estos conocimientos, amados, de lo que es la cristología, nos hace entender muchas cosas que a veces aisladamente no las podemos comprender, pero cuando las unimos y hacemos la correlación espiritual, vamos a entender con claridad que Jesucristo estaba antes de la creación, que Él es creador. Y cuando usted vea en el libro de Apocalipsis, donde dice, yo soy el alfa y la omega. Los griegos, amados, tienen el alfabeto griego. Y la primera letra del alfabeto griego es el alfa. Y la última letra es la omega. Entonces, como los griegos pedían sabiduría, Jesucristo, el apóstol Pablo habla de esto, y el apóstol Juan también habla de esto como una revelación para que ellos conocieran cuál es el principio y cuál es el fin. Y Jesucristo está antes y está después, en el principio y en el fin. O sea, Él habita la eternidad. La eternidad, amados, es algo inherente a Dios. Él habita en la eternidad. El tiempo no lo ve a Él, Él ve el tiempo y Él es el que hace el tiempo. Entonces las cosas son hasta cuando Él diga, ya. O sea, toda la provisión de las cosas está en la mano de Dios. Y eso es algo fundamental. Me gusta este texto de 1 Corintios, si lo leemos de nuevo y usted lo subraya en su Biblia, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Ustedes saben que en el desierto hay una tremenda cantidad de sol, y el estar desprotegido a usted lo va a debilitar tremendamente y usted va a caer en la arena del desierto. Pero Dios mandaba una nube, que era una columna de nube, para proteger a su pueblo. Y en el desierto, cuando llega la noche, en cambio el frío es como estar en el Polo Norte. Es un frío tremendo. Entonces Dios mandaba la columna de fuego para abrigarlos. Entonces estaba todo, ¿no? Estaba todo para ellos. Imagínese usted que la Biblia narra y dice, nunca se hincharon tus pies,
ni nunca se envejecieron tus vestidos ni tu calzado. O sea, usted vea, la alimentación perfecta, un nutricionista Dios de primera, ¿no? Le dio la nutrición excelente. No había colesterol elevado, no había gordos ni flacos. Todos estaban en línea, todos estaban fashion, todos estaban bien. No había necesidad de lipo, ni nada de eso. No envejecía la ropa, no envejecía el calzado, no se le hinchaban los pies, no pasaban el calor, no tenían el frío. Todos se alimentaban, en la mañana caía el maná y todos recogían un gomer. El gomer era una medida como un balde, y el que cogía más, comía lo que había comido, y el que cogía menos, con eso se llenaba. Y había algo, dentro de los comentarios del maná, se dice que el maná tenía el sabor de lo que apetecía a la persona. O sea, si usted tenía ganas de comer una gallina, le sabía a gallina. Si quería otra cosa, le sabía a lo que usted estaba imaginando. Ese es el comentario. Y era una comida, amados, que según ellos era ligera, pero es que les servía para las grandes caminatas que hacían en el desierto, para que ellos resistan. O sea, tenía una nutrición que hacía que verdaderamente el pueblo estuviera bien alimentado. No hubo desnutridos, ni hubo diabéticos. Entonces, Dios los tenía bien sostenidos. Entonces, cuando vemos, dice la nube, dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, Cristo ha estado siempre con su pueblo. Es el hombre que no quiere considerar que necesita a Cristo Jesús. Salmo 90, verso 2. Miren lo que dice. Salmo 90, verso 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Él es antes de que se hicieran todos los montes y cerros que ustedes han podido ver. Entonces, estas cosas nos hacen conocer que Dios es eterno, que Cristo es eterno. Viendo los tipos y símbolos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, podemos ver que todo era una figura de Cristo Jesús. Cuando usted ve el tabernáculo en detalle, en todo, usted va a ver a Cristo Jesús. Ya hemos de analizar en una clase lo que es el tabernáculo, pero ahora veamos por profecía el conocimiento de Cristo Jesús. Génesis 3:15. Aquí está la primera profecía que tenemos, que a veces no se entiende, pero cuando la explicamos sí se puede entender. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí como que para el lector inicial de la Biblia dice, pero esto no se entiende, ¿qué es esto? Bueno, la cabeza sabemos cuál es la cabeza, y el calcañar sabemos que es el talón. Una herida mortal es en la cabeza, y una herida en el calcañar no es mortal. En comparación, si usted tiene una herida en la cabeza, muere. Si tiene una herida en el talón, no muere, lo mucho.
Pero aunque la herida del calcañar fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz, pero Cristo Jesús no quedó muerto, sino que Él resucitó. Por eso esa herida en el calcañar, esta profecía como que la minimiza, pero la sentencia de Satanás, la condena de Satanás, es en la cruz. La herida que Jesucristo le hace a Satanás es en la cruz, muriendo Él, pagando todas las culpas. Entonces, la sorpresa de Él era de que en realidad Jesucristo se levantó de entre los muertos, porque Él pensó que con la crucifixión y la masacre que hicieron con Jesucristo, ahí terminaba todo. Pero esta profecía nos advierte, dice que esto era algo que estaba siendo minimizado proféticamente, la herida en el calcañar, porque Jesucristo se levantó. Ahora, el resto de la profecía dice así, amados, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, esta es la primera declaratoria de muerte, de guerra entre los hijos de Dios y Satanás y sus demonios. Es Dios el que le hace la guerra, es Dios el que hace la declaración de guerra, porque dice, pondré enemistad entre tu simiente de la mujer y la simiente suya. ¿Por qué, amados? Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La Escritura dice que nadie puede servir a dos señores, porque terminará aborreciendo a uno de los dos. Entonces, los hijos de Dios no deberían mezclarse con los hijos del mundo, porque ellos, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo puede unirse las tinieblas con la luz? ¿Qué concordia? Concordar significa tener comunión. Tiene Belial con Cristo Jesús. O sea, ¿cómo puede Satanás tener comunión con Cristo Jesús? Eso es imposible. Entonces, todos los descendientes de esa línea han sido puestos de tal forma que la sentencia es: pondré enemistad entre tu simiente y la suya. Esto hace división, amados. Por eso es que la Escritura nos manda a no unirnos en yugo desigual. Si usted es un creyente y conoce la palabra, ¿cómo puede hacer un negocio en sociedad? Escuche bien, en sociedad, con un no creyente. Ese no creyente pronto hará de acuerdo a su filosofía de vida. Y la filosofía del mundo es: aprovecha, Casimiro, que la vida es un suspiro. Ellos van a terminar traicionando al Hijo de Dios y usted tendrá una grave pérdida. Si una persona se enamora de un hijo del mundo, va a tener problemas. Va a tener problemas. Para empezar, su suegro será Satanás, porque es hijo del diablo. Y el padre de él es el diablo, entonces ese será su suegro. Y ya por ahí vaya viendo los problemas en los que se está metiendo. La gente no considera esto. Cuando estamos enamorados dice: uy, pero es que a mí me gusta, es que yo lo quiero, es que yo la amo, es que pacatán y esto y lo otro. Pero cuando pasa el tiempito, aparecen los problemas. Y allí uno de los dos, por lo regular el del mundo, se lo arrastra para afuera y ya no llega a la iglesia. Y supuestamente es que si es mujer, el hombre se impone y dice: no, a mis hijos no los vas a llevar a esa iglesia. Y ya los niños no aprenden el evangelio.
y van a aprender el evangelio de Satanás, que es lo que el mundo ofrece. Y entonces la familia termina divorciada. Y muchas parejas terminan divorciadas después porque por los frutos se los conoceréis, dice la Biblia. Y pronto dará fruto él o ella de lo que verdaderamente son, de acuerdo a su formación espiritual. Entonces, no hay cómo formar un hogar mixto. Y ese es el consejo para los jóvenes, el consejo para nosotros cuando querramos formar alianzas, por decir, va a hacer un negocio con alguien que no es creyente. Va a fracasar. Va a fracasar. Si a veces entre hermanos en la fe, en la carne, hay problemas. ¿Cuánto más con un hijo del mundo? No va a poder tener éxito su empresa. Entonces, esa es la formación espiritual que tenemos que tener, es lo que debemos saber para que no nos pase. Y si hacemos lo contrario, pues ya tenemos que asumir las consecuencias, porque más temprano que tarde va a pasar. Entonces, veamos lo que dice Juan 17:5, para que ustedes vean lo que les decía hace un momento. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, esta es la oración más maravillosa que usted encuentra en la Biblia del Señor Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? ¿De quién está hablando? De la gloria de Él que era antes que el mundo fuese. Entonces, la preexistencia de Cristo Jesús es un hecho. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, la comunión de ellos son uno solo. Pero Él está pidiendo que nosotros también seamos uno con Él. Esa es la súplica de Cristo Jesús en la oración. Verso 24, ahí mismo, el mismo capítulo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación. O sea, todo es antes, ¿no? O sea, hablando de la eternidad de Cristo Jesús, no es que fue creado, sino que Él es creador. Ahora el testimonio de los apóstoles, veamos en Filipenses 2, verso 6. El apóstol Pablo escribe de Jesucristo y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Quiero explicarles esto, y con esto voy a terminar, y estamos con el tiempo, con una anécdota que la narra un viejo pastor. Dice que había un hombre en un pueblo en donde nevaba, pero tremendamente, y hacía un frío tremendo.
Este hombre había sido convidado a la iglesia, pero él no iba, y la iglesia la tenía al frente de su casa. Pero ¿qué pasó, amados? Que a pesar de que lo evangelizaban, él rechazaba. Pero un día dice que nevaba tanto y hacía tanto frío y él, a través de su casa, que tenía muchos ventanales de vidrio, miraba hacia afuera que venían los pajaritos, y como el pajarito no distinguía el vidrio, venía en picada pensando que iba a entrar a la casa por el frío y se estrellaban en el vidrio. Entonces él dice, tengo que hacer algo. Y fue y abrió la puerta para que por ahí entrasen. Pero los pajaritos querían entrar por la ventana. Y seguían, y al venir con tanta fuerza se mataban prácticamente los animalitos. Y él dijo, ¿cómo pudiera yo hacerme un pajarito para que ellos me entendieran y no se perdieran, no se murieran? Entonces, esa es la razón por la que Cristo Jesús se hizo hombre, para que lo entendamos, para que conociéramos. Entonces, nuestra naturaleza Él la adopta para poderse comunicar con nosotros, porque Él es espíritu. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que Él se hizo hombre a fin de que conociéramos nosotros la verdad como hombre, contada por otro hombre. Y ahora sí, con esto termino. Vayamos a 1 de los Corintios 10. Perdón, 1 de los Corintios 15. En el verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, el primer hombre, amados, es el Padre, así como Eva es la madre de toda la creación. Entonces todos venimos en una línea de Adán y de Eva. Por tanto, heredamos sus características. Adán y Eva fueron hijos directos de Dios. Comprendan esto. Adán y Eva, hijos de Dios directo. Por eso la imagen y semejanza de Dios estaba en Adán y Eva. Adán fue creado tan puro y tan santo como Dios mismo, pero con una particularidad. Él tenía la capacidad de decidir, lo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El libre albedrío, ¿verdad? Entonces, todos los hijos en Adán siguen pareciéndose a Adán. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, entonces usted se convierte en un hijo de Dios. Y allí empieza a tener la similitud del Hijo de Dios. Si usted no recibe a Cristo, usted siempre será parecido a Adán. Y usted mire, la primera generación de Adán ya asesinó, derramó sangre. Ahí estuvo Caín, para que vea. Por eso es que el mundo está derramando sangre, porque todos en Adán son parecidos. ¿Y cuál el terrenal? Son los terrenales. ¿Cuál el celestial?
son los celestiales, o sea, los espirituales. Cuando usted recibe a Cristo, entonces su corazón va siendo transformado hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, es una transformación que Dios empieza a hacer por medio de la palabra. Amén. Nos vamos a quedar ahí, amados. El día jueves vamos a continuar con Cristología, el jueves. Es un tema muy, muy largo, pero muy bueno porque nos permite conocer más y más de nuestro Creador. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, ahora que vamos a empezar el servicio, Señor, que podamos alabarte y bendecir tu nombre, Señor, que podamos conocer más y más de tu palabra, Señor. Afirma tu palabra en nuestro corazón, que el enemigo no arrebate la palabra al salir, Señor, y dispón nuestros corazones para poder adorarte en el nombre de Jesús. Amén.